El asentamiento conocido como Valle de Espinas era el esqueleto de un sueño roto, un puñado de ranchos aislados, acurrucados en el fondo de un cañón de Arizona, que una vez prometieron prosperidad y ahora solo cosechaban polvo y miedo. La comunidad vivía bajo un estado de sitio no declarado, asediada por una banda de ladrones de ganado que no solo había vaciado sus corrales, sino que también había dejado varias tumbas frescas en el pequeño cementerio de la colina. El aire era delgado y olía a tierra reseca, a miedo rancio y a la pólvora de las vigilias nocturnas. Cada atardecer, el viento arrastraba la tierra rojiza entre las casas de madera gastada, un recordatorio constante de su fragilidad. La desesperación había borrado la línea entre vecinos y conspiradores. Bajo la luz parpadeante de un único farol, los rostros curtidos y tensos de los rancheros se reunían en un cónclave sombrío. Eran hombres y mujeres endurecidos por el sol y el trabajo, pero ahora sus ojos reflejaban el pánico de un animal acorralado. La promesa de una nueva vida en el oeste se había convertido en una lucha diaria por la supervivencia, y esta lucha los estaba envenenando, pudriendo la decencia que una vez los unió como comunidad. En este lugar, la esperanza era un pozo casi seco, y estaban dispuestos a cualquier cosa por una sola gota de lluvia, sin importar cuán sangrienta fuera. Fue en este nido de avispas donde llegó Elara, una joven mestiza de 19 años, tan fuera de lugar como una flor del desierto en un campo de batalla. Viajaba sola hacia el oeste para encontrarse con un prometido al que solo conocía por cartas, su corazón lleno de una esperanza nerviosa que contrastaba brutalmente con la atmósfera opresiva del valle. Llevaba consigo poco más que un baúl con sus modestas pertenencias y un diario de cuero, cuyo interior rebosaba de hermosos y detallados bocetos de la flora y la fauna que había encontrado en su viaje. Su naturaleza era gentil y confiada, un alma de artista en una tierra que no tenía tiempo para la belleza. Su herencia mixta la convertía en una figura solitaria, una extraña que no pertenecía del todo a ninguno de los dos mundos que se enfrentaban en aquella frontera. Para los blancos, la sangre nativa en sus venas era motivo de sospecha. Para los nativos, su crianza entre blancos la hacía ajena. Era una hoja a la deriva, y el Valle de Espinas, en su desesperación, vio en ella no a una viajera necesitada de refugio, sino un objeto prescindible, una herramienta que el destino, o la providencia, como se decían a sí mismos, había puesto convenientemente en su camino. Ella era completamente inconsciente del peligro mortal en el que acababa de entrar. La comunidad, liderada por un ranchero pragmático y de corazón duro llamado Marcus Thorne, la recibió con una hospitalidad que era una máscara para sus verdaderas intenciones. Thorne, cuyo hijo había sido asesinado en el último asalto de los bandidos, se había vuelto un hombre, consumido por el dolor y una fría determinación. Le ofrecieron a Elara una comida caliente y un lugar seguro para pasar la noche. Ella, agradecida y aliviada, compartió con ellos sus sueños, les habló de su prometido y les mostró sus dibujos, abriendo su corazón a las mismas personas que planeaban usarlo como cebo. Los rancheros intercambiaban miradas por encima de su cabeza, sus rostros impasibles ocultando la monstruosidad de su complot. Mientras Elara era acogida en la casa de Thorne, una figura silenciosa llegó al asentamiento. Era Kyle, un explorador apache conocido en la región. No venía en son de guerra, sino de paz. Su especialidad eran las hierbas medicinales raras que crecían en las altas montañas y mantenía un comercio cauteloso con las comunidades fronterizas. Su familia había sido aniquilada años atrás, no por la violencia de los hombres, sino por la viruela, lo que le había dejado una profunda comprensión de la fragilidad de la vida
y un código moral centrado en la preservación. Era tratado con una mezcla de recelo y un respeto a regañadientes, un enigma silencioso que se movía entre dos mundos. Kael sintió la tensión en el aire del valle en cuanto llegó. No era la tensión habitual de la vida en la frontera, sino algo más oscuro, febril. Mientras esperaba para intercambiar sus hierbas por suministros, el sonido de voces acaloradas pero contenidas lo atrajo hacia la parte trasera del establo. Oculto en las sombras, escuchó la reunión secreta de los rancheros. Escuchó a Thorn detallar el plan con una lógica escalofriante. Harían correr el falso rumor de que la joven viajera llevaba consigo el pago de una herencia, una pequeña fortuna en oro. Luego la enviarían por el paso del Cañón del Coyote, directamente a una emboscada donde los bandidos, atraídos por el botín, serían aniquilados. La sangre de Kael se heló en sus venas. No eran monstruos, se dio cuenta. Eran hombres comunes, padres y esposos, empujados por el miedo a cometer un acto monstruoso. Escuchó cómo sopesaban la vida de una extraña contra la seguridad de sus propias familias, cómo justificaban el asesinato premeditado como un mal necesario, un sacrificio para el bien común. La fría y deliberada decisión de enviar a una joven inocente a la muerte, de usar su vida como moneda para comprar su propia seguridad, era una perversión de todo lo que él consideraba honorable. El sanador, que había jurado preservar la vida, se encontró de repente como el único testigo de un asesinato en planificación. Desde su escondite, su mirada se dirigió a la ventana iluminada de la casa de Thorn. Pudo ver a Elara sentada a la mesa, mostrándole sus dibujos a la esposa de Marcus. Vio su sonrisa, la luz de la esperanza en sus ojos, y la contrastó con la oscuridad del complot que se tejía a solo unos metros de distancia. Ella estaba compartiendo su alma con las mismas personas que habían decidido que debía morir. La injusticia de la escena, la traición absoluta a la confianza de un inocente, encendió un fuego protector en el corazón tranquilo de Kael. No era un guerrero que buscaba una batalla, pero su código moral le exigía actuar. Si la historia de esta traición silenciosa y el dilema de un hombre de honor te han atrapado, te invitamos a unirte a nuestra travesía. Suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos acompañas. Tu apoyo es el farol que ilumina nuestro camino en la oscuridad. A la mañana siguiente, el ambiente estaba cargado de una solemnidad falsa. Los rancheros se reunieron para despedir a Elara, dándole instrucciones detalladas sobre la ruta más segura y ofreciéndole bendiciones vacías para su viaje. Le entregaron comida y agua, cada gesto de amabilidad, una capa más de engaño sobre su tumba planeada. Elara, conmovida por su generosidad, les agradeció con lágrimas en los ojos, prometiendo escribirles cuando llegara a su destino. Estaba a punto de subir a su pequeña carreta, a punto de iniciar su viaje hacia la muerte. Fue entonces cuando Kael intervino. Se movió desde las sombras, no con la amenaza de un guerrero, sino con la calma de una fuerza de la naturaleza. Todos los ojos se volvieron hacia él, las manos de los rancheros moviéndose instintivamente hacia sus pistolas. Se detuvo frente a Thorn, su mirada tranquila pero inquebrantable. Ignoró las armas, ignoró la tensión. En un movimiento tan rápido e inesperado como el de un pistolero, no desenfundó un arma. Desenfundó una pequeña bolsa de cuero gastado de su cinturón. El silencio fue absoluto. Kael abrió la bolsa y vertió su contenido en su palma. Varias piedras de turquesa de un azul purísimo, veteadas de negro, brillaron bajo el sol de la mañana. Eran un tesoro de inmenso valor, la riqueza de toda una vida para un hombre como él. Ante el asombro de todos, se dirigió a Thorn, pero sus palabras resonaron para que toda la comunidad las oyera. Un espíritu me advirtió en sueños, dijo, su voz grave y tranquila. Hay un gran peligro en
el camino que han elegido para ella. Les ofrezco esto para que contraten a 2 hombres buenos que la escolten por la ruta larga a través del Valle del Río. Su seguridad vale más que cualquier piedra. El acto y las palabras fueron una bofetada silenciosa, una acusación pública velada en un lenguaje que no podían refutar, cubriéndolos de una vergüenza repentina y abrasadora. La vergüenza era un veneno que se extendía rápidamente por las venas de Valle de Espinas. Atrapado por su propia artimaña, expuesto ante sus vecinos, Marcus Thorne no tuvo más remedio que aceptar las turquesas de Kael con una mano temblorosa de rabia. La transacción se realizó en un silencio sepulcral, cada piedra azul una brasa ardiente de acusación. Kael no esperó a los escoltas prometidos, sabiendo que serían lobos disfrazados de pastores. Se acercó a Elara, que seguía paralizada por la confusión, y su voz fue lo único real en aquel teatro de mentiras. «Vámonos», dijo simplemente. Sin dudarlo, Elara dejó atrás la carreta, su baúl, su vida pasada, y siguió al hombre que era, a la vez, su salvador y el enigma más aterrador que jamás había conocido. Mientras se alejaban, las miradas de odio de la comunidad a sus espaldas eran casi palpables. Kael no sentía triunfo, sino una profunda tristeza. Su vida como sanador se regía por un principio simple: preservar el equilibrio. Había visto la enfermedad llevarse a su esposa e hijo, una plaga silenciosa que no podía combatir con flechas ni cuchillos. Esa pérdida le enseñó que la vida era el bien más preciado y frágil, y juró dedicar la suya a protegerla, no a través de la guerra, sino del conocimiento. Al intervenir por Elara, no actuó como un guerrero, sino como un sanador que intentaba extirpar la enfermedad del miedo y la crueldad del corazón de Valle de Espinas, aunque el tratamiento fuera amargo y lo dejara a él mismo expuesto y vulnerable. Para Elara, el mundo se había hecho añicos y se estaba volviendo a formar en un patrón nuevo y aterrador. Cada gesto amable de los rancheros, cada palabra de bienvenida, ahora se repetía en su mente, teñida de una monstruosa falsedad. La habían alimentado, le habían dado cobijo, y mientras tanto habían planeado su muerte con la misma frialdad con la que se sacrifica a un cordero. Su sueño de un prometido, de un nuevo comienzo, se disolvió como un espejismo, revelando la dura y solitaria realidad de su situación. Miraba la espalda ancha y silenciosa del apache que la guiaba, y su miedo luchaba una batalla feroz contra un nuevo y desconcertante sentimiento, una gratitud tan inmensa que casi le dolía. Esa noche acamparon al abrigo de unas rocas. El silencio entre ellos era pesado, lleno de preguntas no formuladas. Kael le ofreció comida, y comieron sin hablar, el crepitar del fuego como único lenguaje. Finalmente, Elara, aferrada a su diario de dibujo, como si fuera el último vestigio de sí misma, encontró el valor para hablar. Su voz fue un susurro. ¿Por qué? La pregunta lo abarcaba todo: el riesgo, la humillación, el sacrificio. Esas piedras valían una fortuna. Kael no la miró, sus ojos fijos en las llamas danzantes, como si leyera en ellas una verdad ancestral. «El valor de una vida», respondió él, su español lento y meditado, «no se mide con piedras». En Valle de Espinas, la humillación de Thorne se había transformado en una astucia venenosa. No podía atacar a Kael directamente sin admitir su propia culpa. Así que, al amparo de la noche, llamó a su hombre más leal y despiadado. «El apache cree que nos ha vencido», siseó, sus ojos brillando con malicia, «pero solo ha elegido un camino más largo hacia la tumba». Le dio nuevas instrucciones. Cabalgaría rápido, encontraría el campamento de los bandidos y les informaría casualmente de un nuevo objetivo mucho más jugoso. No solo una chica solitaria, sino un curandero apache cargado con un tesoro en turquesas, viajando por la ruta del Valle del Río. Su plan
era simple: dejar que los criminales hicieran el trabajo sucio, y luego él cazaría a los criminales, recuperando sus bienes y eliminando a los dos únicos testigos de su deshonra. Kyle y Elara continuaron su viaje. Para calmar la tensión, él comenzó a señalarle cosas: la raíz de yuca cuyas flores eran comestibles, las huellas de un puma en la arena, la forma de leer las nubes para predecir el tiempo. Eran lecciones de supervivencia, pero también pequeños regalos de su mundo, una forma de comunicación que iba más allá de las palabras. Ella, a su vez, tímidamente, le mostró un dibujo en su diario. Era el boceto de una pequeña flor de un azul intenso que había visto días antes. Los ojos de Kyle se abrieron con sorpresa. Era la flor del sueño, una planta rara y poderosa usada por los sanadores de su pueblo para calmar el dolor. Un respeto mutuo nació en ese instante, un reconocimiento del conocimiento único y valioso que cada uno poseía. Pero la paz era una ilusión. Al tercer día, Kyle comenzó a notar las señales. Un pájaro que silenció de forma abrupta, una piedra desplazada de una manera que no era natural, la sensación inconfundible de ser observados. No eran los torpes rastros de los rancheros, sino las marcas sutiles de cazadores experimentados. Se dio cuenta de la terrible verdad: la ruta segura era una mentira. La traición de Thorn no había terminado con la vergüenza. Simplemente había cambiado de forma, volviéndose más letal y cobarde. El peligro que había intentado desviar con su tesoro ahora los perseguía, con una certeza redoblada, atraído por ese mismo tesoro. Se detuvo y examinó el horizonte, su rostro una máscara de concentración. Su vida pacífica y solitaria había terminado en el momento en que vertió esas piedras en su mano. Podría, incluso ahora, abandonar a Elara y desaparecer en las montañas. Él era un fantasma cuando quería serlo. Solo tendría una oportunidad. Pero entonces miró hacia atrás y la vio, observándolo con una mezcla de miedo y una confianza incondicional. Vio a la joven que dibujaba flores en medio del desierto, a la mujer cuyo valor no se medía con piedras, y supo que la elección ya estaba hecha. Había intervenido para preservar una vida, y su código de honor no le permitiría abandonar esa tarea a mitad de camino. Su camino y el de ella eran ahora uno solo, y conducía directamente hacia una confrontación inevitable. La sensación de ser cazados era una presencia constante y opresiva. Kyle, que normalmente se movía por el desierto con la confianza de quien está en su propio hogar, ahora lo hacía con la tensión de un animal acosado. Empujaba el ritmo, eligiendo caminos más arduos y escarpados, intentando utilizar la brutalidad del terreno para sacudirse a sus perseguidores. Elara lo seguía sin quejarse, su cuerpo dolorido, pero su espíritu endurecido por una nueva determinación. La traición en Valle de Espinas la había despojado de su inocencia, pero el acto de honor de Kyle le había regalado algo a cambio: un propósito: sobrevivir y asegurarse de que el hombre que había sacrificado todo por ella también lo hiciera. Una tarde, mientras examinaba las huellas que lo seguían, el rostro de Kyle se endureció. Ya no había duda. Las marcas no eran de los rancheros, sino de los jinetes de la banda de El Ladrón, un grupo de ladrones de ganado y asesinos conocidos por su crueldad. La traición de Marcus Thorn había sido absoluta y letal. No solo los había enviado a una trampa, sino que al informar a los bandidos sobre las turquesas, había pintado un blanco enorme en sus espaldas, convirtiéndolos en el objetivo más valioso en cientos de kilómetros a la redonda. La codicia era un sabueso más persistente que cualquier otro. Sus esfuerzos por despistarlos los llevaron inevitablemente a un estrecho desfiladero rocoso, un cuello de botella natural, conocido como el Paso de la Serpiente.
Las paredes de roca rojiza se elevaban a ambos lados, creando un corredor del que no había escapatoria fácil. Kyle supo en cuanto lo vio que allí sería la confrontación. Era una trampa perfecta, un lugar donde la superioridad numérica podía ser mitigada por la astucia y el conocimiento del terreno, y en ese momento ellos eran los que estaban dentro de la trampa, esperando a que las mandíbulas se cerraran. El aire se volvió pesado, cargado con la inminencia de la violencia. Mientras tomaban un breve y tenso descanso al abrigo de una roca, el ara hizo lo único que sabía hacer para calmar el temblor de sus manos. Sacó su diario y su carboncillo. Con tintu, trazos rápidos y precisos, comenzó a dibujar el paisaje que la rodeaba. No era un acto de evasión, sino de control, una forma de imponer orden en el caos que amenazaba con consumirla. Capturó la forma en que la luz del sol se rompía contra las aristas de las rocas, las profundas sombras que ocultaban peligros y la textura áspera de la piedra. Su arte era su ancla, su forma de entender y poseer el mundo, incluso uno que estaba a punto de explotar. El sonido de un caballo relinchando a lo lejos fue la señal. En cuestión de minutos aparecieron. Un grupo de jinetes bloqueó la salida sur del desfiladero, mientras otro bloqueaba la entrada norte. Estaban atrapados, sin escapatoria. El líder de la banda, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba un ojo ciego, se adelantó, una sonrisa cruel torciendo sus labios. «Vaya, vaya», dijo con voz rasposa. «Parece que el curandero Apache y su mascota encontraron un mal lugar para descansar. Entréguenos las piedras azules y a la chica, y quizás los matemos rápido». Kyle no perdió un instante. Empujó a el ara hacia una profunda grieta en la pared del cañón, un escondite apenas lo suficientemente grande para ella. «No te muevas, no hagas ruido», le ordenó en un susurro feroz. Sabía que un enfrentamiento directo era un suicidio. Su única oportunidad era usar el entorno a su favor, convertirse en un fantasma, un eco mortal entre las rocas. Se aferró a su arco, el arma de un cazador, no de un soldado, y se preparó para una batalla que no se ganaría con fuerza bruta, sino con ingenio y desesperación. La batalla estalló sin más advertencias. Los bandidos, confiados en su número, avanzaron. Kyle se movió con una velocidad que desmentía su naturaleza tranquila. No era el ataque furioso de un guerrero vengador, sino los movimientos precisos y económicos de un sanador que busca neutralizar una amenaza con la máxima eficiencia. Usaba las sombras, las cornisas, cada accidente del terreno para ocultarse, disparar una flecha certera, desaparecer antes de que pudieran localizarlo. Sus flechas no siempre mataban, pero herían, incapacitaban, sembrando el caos y la confusión en las filas de sus enemigos. El desfiladero se convirtió en una caja de resonancia de muerte. Los gritos de los heridos se mezclaban con el silbido de las flechas y el estruendo de los rifles de los bandidos, cuyas balas rebotaban peligrosamente en las paredes de roca. Kyle era un espectro, un susurro de muerte que parecía estar en todas partes a la vez. Los bandidos cayeron, luego un tercero, pero eran demasiados. Por cada hombre que caía, otros dos avanzaban, sus disparos cada vez más cerca, limitando sus opciones, reduciendo su campo de movimiento. El círculo se estaba cerrando, lenta e inexorablemente. Finalmente, una lluvia de disparos lo obligó a refugiarse detrás de un gran peñasco. Estaba inmovilizado. Las balas impactaban contra la roca, desprendiendo esquirlas que le arañaban la cara. Se dio cuenta de que le quedaban pocas flechas. La estrategia de la guerrilla había llegado a su límite. Los bandidos, sintiendo el cambio, comenzaron a avanzar por los flancos, sus movimientos ahora más coordinados, listos para rodearlo y abrumarlo. La esperanza, que había brillado brevemente en la eficacia de su defensa, comenzó a desvanecerse.
El líder de los bandidos, viendo que el apache estaba atrapado, se rió a carcajadas, un sonido feo que resonó en el cañón. «Se acabó la danza, salvaje», gritó. «Ahora muere». Dio la orden a sus hombres de que se acercaran, de que lo acribillaran. El fin parecía inminente, una conclusión inevitable dictada por la abrumadora fuerza de los números. Kyle apretó la mandíbula, preparándose para vender su vida lo más caro posible. Su único pesar era que no había podido salvar a la joven inocente que había arrastrado a su destino. Desde su escondite, el Ara lo vio todo con un terror que le robaba el aliento. Vio a Kyle atrapado, vio a los bandidos acercándose como una manada de lobos. La impotencia era un veneno, una parálisis que la congelaba en su sitio. Aferró su diario, el objeto inútil de un artista en medio de un tiroteo. Era todo lo que le quedaba de su antigua vida, de la mujer que había sido. Sentía las lágrimas de frustración y miedo quemándole los ojos. No podía luchar, no podía ayudar. Estaba condenada a ser, una vez más, la víctima indefensa. Pero entonces, en un acto de desesperación, su mirada cayó sobre la página abierta de su diario, sobre el dibujo que acababa de hacer. Su mente, entrenada para ver detalles, para capturar la esencia de una forma, la estructura oculta bajo la superficie, vio algo que un guerrero en el fragor de la batalla nunca notaría. En su boceto había capturado con precisión una extraña formación rocosa muy por encima de donde estaban los bandidos. Una enorme losa de piedra que parecía precariamente equilibrada, sostenida por lo que parecía ser un único y erosionado pilar de roca. Una idea tan loca como desesperada floreció en Vincent. Su mente era una posibilidad remota, una locura, pero era más que nada. Era una oportunidad. Ignorando el peligro, se arrastró fuera de su grieta, manteniéndose pegada al suelo hasta llegar al peñasco donde Kyle estaba inmovilizado. Él la miró, sus ojos llenos de una furia protectora, a punto de ordenarle que volviera. Pero antes de que pudiera hablar, ella le empujó el diario abierto, su dedo tembloroso señalando frenéticamente un punto en el dibujo. Kyle bajó la mirada, confundido. Al principio, solo vio un dibujo, pero luego su mente de superviviente, su profundo conocimiento de la tierra, conectó con la visión de la artista. Vio lo que ella había visto, la estructura, la debilidad, la precaria losa de varias toneladas sostenida por un pilar frágil. Levantó la vista hacia el lugar real en el acantilado y lo confirmó. Era una trampa mortal creada por la naturaleza, esperando a ser activada. Una nueva y terrible esperanza nació en sus ojos. Le dirigió a el Ara una mirada que era una mezcla de asombro y un respeto tan profundo que la dejó sin aliento. En medio de la muerte, habían encontrado un lenguaje común, la fusión de la visión del artista y la habilidad del guerrero. Le hizo un gesto rápido y silencioso. «Vuelve a tu escondite, más adentro, más profundo». Ella obedeció sin dudarlo, arrastrándose de vuelta a la seguridad de la grieta, mientras él se preparaba para ejecutar su plan desesperado. Con un grito de guerra que sorprendió a los bandidos, Kyle se lanzó desde detrás de su cobertura, corriendo a través de un claro expuesto. Fue un acto de increíble audacia, diseñado para atraer cada rifle hacia él. Las balas levantaron polvo a sus pies mientras corría en zigzag, no para escapar, sino para llegar a un saliente rocoso al otro lado del paso. Desde allí tendría el ángulo que necesitaba. Los bandidos, creyendo que intentaba una huida suicida, concentraron todo su fuego en él. Llegó al saliente y se pegó a la roca, con el corazón martilleando. El Ara había salvado su vida, dándole la oportunidad que necesitaba. Ahora le tocaba a él salvarla de ambos. Se asomó con cuidado. Desde su nueva posición podía ver claramente el punto débil del pilar de roca, una grieta que el Ara había capturado en su dibujo
con una precisión asombrosa. Era un objetivo pequeño, un tiro difícil bajo presión, pero era su única oportunidad. Respiró hondo, calmando sus nervios, convirtiéndose una vez más en el cazador. Tensó su arco, eligiendo su última y mejor flecha. No apuntó a ningún hombre, apuntó a la piedra. El mundo se redujo a ese pequeño punto, a la grieta en el pilar. Contuvo la respiración y soltó la cuerda. La flecha voló, un silbido casi inaudible en medio del tiroteo. Impactó en la grieta con un sonido seco, casi decepcionante. Por un instante, no pasó nada. Luego, un crujido ominoso resonó en el cañón. La grieta se ensanchó, una sonrisa mortal en la cara de la montaña. Con un estruendo que sacudió la tierra, la losa de piedra se desprendió. No fue una avalancha masiva, sino una cascada de rocas y peñascos que cayó directamente sobre el sendero donde avanzaba el grueso de los bandidos. El resultado fue devastador. Varios hombres fueron aplastados instantáneamente, sus gritos ahogados por el rugido de la piedra. El paso quedó bloqueado, la fuerza principal de los atacantes neutralizada o dispersada en pánico. El campo de batalla se había transformado en un instante. En medio del caos y la nube de polvo, Kael descendió para enfrentarse a los supervivientes. El líder de la banda, que se había salvado por poco, lo miró con una mezcla de terror y odio. Enfurismado por la pérdida de sus hombres y su presa, se abalanzó sobre Kael. La lucha final fue brutal, un choque de cuchillos y pura voluntad. El bandido era fuerte, pero Kael era impulsado por algo más. El líder logró desarmar a Kael y lo empujó hacia atrás, justo donde el ara emergía de su escondite. Por un momento, Kael quedó entre el bandido y ella, protegiéndola con su propio cuerpo. El bandido, viendo a la chica, se burló, su voz llena de desprecio. ¿Por qué morir por ella? No es más que una carga inútil. Levantó su cuchillo para el golpe final. Kael, desarmado pero inquebrantable, se mantuvo firme protegiendo a Elara. Miró al bandido a los ojos, y su respuesta no fue la de un guerrero, sino la de un sanador, la de un hombre que entendía el valor intrínseco de la vida. Porque el valor de una vida, dijo, su voz resonando con una calma profunda en medio del caos, no se mide por su utilidad, sino por el deber de protegerla. Y con un movimiento rápido usó el propio impulso del bandido en su contra, derribándolo y poniendo fin a la amenaza. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El polvo comenzó a asentarse en el desfiladero, revelando una escena de violencia y una victoria improbable. Los cuerpos de los bandidos yacían donde habían caído, un testimonio silencioso de la batalla que acababa de librarse. En medio de la quietud, Kael y Elara permanecían de pie, no como un sanador y una artista, sino como dos guerreros que habían sobrevivido al abismo. El aire entre ellos vibraba con una nueva energía, la del respeto mutuo forjado en el crisol del combate. La visión de ella y el conocimiento de él se habían entrelazado para crear un arma más poderosa que cualquier rifle, una sinergia que había convertido una derrota segura en un triunfo. Fue entonces cuando llegaron los otros jinetes. Marcus Thorn y una docena de rancheros de Valle de Espinas aparecieron en la entrada del cañón, sus rostros una mezcla de cautela y sombría expectación. Habían seguido a distancia, esperando que los bandidos hicieran el trabajo sucio para luego caer sobre los criminales debilitados y recuperar las turquesas. En su lugar, encontraron a sus dos supuestas víctimas de pie y a la banda de ladrones aniquilada. La escena era una prueba irrefutable de su propia cobardía y de la increíble valentía de aquellos a quienes habían condenado a muerte. El silencio que cayó sobre el grupo fue pesado, cargado de vergüenza. Thorn desmontó, su rostro, antes duro y pragmático,
ahora demacrado por el peso de su propia deshonra. Se acercó a Kael y Elara, deteniéndose a unos pasos de distancia. Intentó hablar, su voz ronca y quebrada. «Nosotros no sabíamos», comenzó, pero la mentira murió en sus labios. No había justificación posible para lo que habían hecho, y la evidencia de su traición yacía junto a los cadáveres de los bandidos que ellos mismos habían soltado sobre una inocente. El ranchero, un hombre roto, extendió una mano temblorosa, ofreciéndole a Kael la misma bolsa de cuero llena de turquesas. «Tómalas», dijo, «son tuyas, te las ganaste, es lo menos que podemos hacer». El gesto era un intento patético de comprar el perdón, de reducir el inconmensurable valor de 2 vidas humanas a un puñado de piedras azules. Creía que podía pagar por su pecado y limpiar su conciencia con el mismo tesoro que había usado como cebo para el asesinato. Era la lógica de un hombre que había perdido completamente su brújula moral. Kael miró las piedras, luego al rostro de Thorn. En sus ojos no había ira ni sed de venganza, sino algo mucho más devastador, una profunda y silenciosa lástima. No dijo una palabra, no necesitaba hacerlo. Simplemente sacudió la cabeza lentamente, rechazando el pago, rechazando la absolución. Luego, sin darle a Thorn ni a los otros rancheros una segunda mirada, Kael se volvió. Su acto de darles la espalda, de borrarlos de su consideración, fue un juicio más poderoso que cualquier bala o condena. Era el veredicto final sobre la podredumbre del alma de Valle de Espinas. Le hizo un gesto a Elara para que lo siguiera, y juntos comenzaron a alejarse, dejando a los rancheros solos con sus muertos y su vergüenza. La comunidad de Valle de Espinas tendría que vivir con el conocimiento de que habían sido salvados no por su propia fuerza o astucia, sino por el honor de un hombre al que despreciaban y la valentía de una mujer a la que habían intentado sacrificar. Esa herida, la herida de su propia monstruosidad revelada, sería una cicatriz mucho más profunda y duradera que cualquiera infligida por los bandidos. Lejos del cañón, Kael y Elara encontraron un refugio junto a un arroyo para descansar. La tensión de la batalla se disipó, dejando en su lugar un agotamiento profundo y una extraña calma. Se curaron mutuamente las heridas menores, un ritual silencioso de cuidado y compañerismo. El mundo por primera vez parecía haberse detenido. Ya no huían, ya no eran cazados. El camino por delante estaba, por primera vez, despejado, una página en blanco que era a la vez estimulante y aterradora. Habían sobrevivido, ¿pero para qué? Elara se sentó con su diario en el regazo, pero no dibujó. Miró hacia el oeste, en la dirección en la que había estado viajando, el prometido que la esperaba, el futuro que había imaginado. Ahora parecía un cuento de hadas de una tierra lejana, la historia de otra persona. La traición de los rancheros le había enseñado una lección brutal sobre la naturaleza de las promesas humanas. ¿Cómo podía continuar un viaje hacia un hombre que solo conocía por cartas, cuando acababa de ver cómo los pactos y la decencia se desmoronaban ante el primer soplo de miedo? El camino hacia su antigua vida había perdido todo su sentido. Varios años después, el bullicioso mercado de Santa Fe era un tapiz vibrante de culturas, un crisol donde se encontraban comerciantes mexicanos, tramperos de las montañas, soldados y nativos de diversas tribus. En medio del caos de colores y sonidos, un puesto en particular atraía a una clientela tranquila y seria. No vendía pieles ni armas, sino conocimiento. Sobre una manta extendida en el suelo se exhibían docenas de increíblemente detalladas ilustraciones botánicas, cada una mostrando una planta del desierto con una precisión casi fotográfica, con notas escritas en una caligrafía elegante. Detrás del puesto se encontraba Elara. La joven tímida e insegura había desaparecido, reemplazada por una mujer de una confianza serena.
Su herencia mixta, antes motivo de aislamiento, era ahora un puente que le permitía comunicarse con casi todos los que se acercaban. Médicos de la ciudad, curanderos de los pueblos y sanadoras de las tribus buscaban sus ilustraciones, famosas por su exactitud y belleza. Su arte, que una vez fue un consuelo personal, se había convertido en una herramienta vital para la curación, un lenguaje universal que ayudaba a salvar vidas. A su lado, observando en un silencio cómodo, estaba Kael. Era su socio en todos los sentidos de la palabra. Él, con su profundo conocimiento de la tierra, era quien encontraba las plantas más raras y esquivas en las profundidades de las montañas. Ella, con su don, era quien las documentaba, quien traducía la sabiduría silenciosa de la naturaleza a un formato que todos podían entender. Habían creado una sinergia única, un puente entre el conocimiento ancestral apache y la ciencia del hombre blanco, un negocio basado no en la explotación, sino en la preservación y el compartir. Un cirujano del ejército se acercó, elogiando a Elara por un dibujo de la flor del sueño que le había permitido crear un potente analgésico para sus soldados heridos. Le pagó generosamente y le encargó más trabajos. Cuando el cirujano se fue, Kael y Elara compartieron una mirada, una de esas miradas que no necesitan palabras, cargada de historia, respeto y un amor profundo y tranquilo. Habían tomado el peor de los venenos, la traición, la violencia, el miedo, y lo habían transformado en una medicina, no solo para otros, sino para ellos mismos. Su viaje no los había llevado a un rancho o a una fortuna, sino a un propósito. Juntos habían demostrado que el valor de una vida, ya fuera humana o vegetal, no residía en su utilidad, sino en su simple existencia, y que el acto más honorable no siempre era desenfundar un arma, sino usar los dones únicos de cada uno para proteger, para crear y para sanar. En el corazón de una tierra violenta, el sanador apache y la artista mestiza habían encontrado no solo la supervivencia, sino la redención, construyendo un legado de curación, un boceto a la vez. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazón si creen que el honor es más poderoso que cualquier violencia. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El valor de una vida no tiene precio si ustedes también creen en la curación y el respeto.